Señora Ursulina, buenas tardes. Para dar inicio a la entrevista, cuénteme, ¿cuál es su fecha y lugar de nacimiento? Buenas tardes, señorita Brenda. Mi fecha de nacimiento es el 1 de septiembre de 1956 en Jacopí, Cundinamarca. Para ser exactos, en la vereda Yazal Alto. Señora Ursulina, su merced, ¿en dónde vivía cuando era niña y con qué personas vivía en ese momento? Durante mi niñez vivía en una vereda llamada Yazal del municipio de Jacopí, Cundinamarca. Vivía con mis padres y con mis hermanos. Soy la mayor de 9 hermanos. Señora Ursulina, ahora cuénteme, sus padres y sus hermanos, ¿a qué se dedicaban? Mi papá se dedicaba a la agricultura, al trabajo del campo, a ordeñar vacas, sembrar los cultivos. Mi mamá se dedicaba ahí en la casa, pues porque mis hermanos todos pequeños, entonces ella nos cuidaba, yo le ayudaba en los quehaceres, ayudaba a mis hermanos pequeños, que en ese momento, pues durante mi niñez, eran mi hermano Heraldo, mi hermana Dianira y mi hermana Estrella. Y entre todos nos pues colaborábamos ahí en la casa con los animales y con los oficios, quehaceres de ahí de la casa. Como mi papá se dedicaba a la agricultura, pues cogía cultivos de caña, yuca, se sacaban los productos y se vendían. También se cultivaba mucho el café y pues se sacaba al pueblo que quedaba más o menos a 3 horas de distancia en mulas. Y pues mi papá tenía diferentes mulas en las cuales él trabajaba para los vecinos, transportándoles madera o los productos sacados de los cultivos. Ok, señora Ursulina, ahora cuénteme, ¿cómo era su casa en esa época y cómo vivían? Pues en esa época que hace aproximadamente son como más de 60 años, la casa era en tabla, con teja de zinc y el piso pues tenía como material en cemento. Tenía una sala como un cuarto con una mesa, comedor sí con un mesón y pues en esa época no se utilizaban muebles sino como tablas. La cocina amplia en fogón, en esa época se cocinaba en fogón de leña. En aquel tiempo no existía ni el internet, ni la televisión, ni las líneas telefónicas. Existía únicamente la electricidad. La casa contaba con electricidad. Y pues los cuartos, un cuarto donde dormían mis papás con el niño más pequeño y otros dos cuartos donde dormía con una hermana y en el otro otra hermana. Y pues en los cuartos sus camitas normales y sus cobijitas. Señora Ursulina, ¿y cuáles eran las actividades cotidianas que recuerda que hacían en esa época? ¿Cuáles eran los oficios? ¿Cuáles eran las labores? ¿Cuáles eran las actividades o formas de entretenimiento que usaban? Pues en aquella época yo le ayudaba a mi mamá por ser la mayorcita pues en los oficios de la casa, a barrer, a darle comer a las gallinas, a lavar la loza, a pelar la yuca, a los oficios ahí de la casa, a hacer mandados donde los vecinos y pues como actividades nos gustaba ir al río, ahí cerca como a una media hora me acuerdo, bajando pues quedaba el río y todas las tardes cuando teníamos tiempo pues entre mis hermanos y con algunos vecinos de la misma vereda íbamos y nos bañábamos en el río. Pues para transportarnos nos tocaba a pie como 2 horas de camino para salir a una carretera principal para poder ir al pueblo a comprar el mercado, pero eso lo hacía mi papá. Y nosotros pues en las mañanas íbamos a la escuela que nos quedaba como a 1 hora de camino y pues mi papá utilizaba las mulas. A veces montábamos en ellas o pues o nos tocaba caminando. Y para comunicarnos pues nos tocaba por medio de cartas o papelitos escritos para mandar al pueblo o cuando iba mi papá todos los domingos a hacer el mercado. Adicional a eso, señora Ursulina, ¿cómo eran las condiciones sociales o cómo eran las condiciones de seguridad de ese lugar en esa época donde su merced vivía? Pues en esa época como era una vereda un poco retirada del pueblo, pues no habían grupos armados. Entre todos nos cuidábamos entre vecinos. Pero una vez sí en la finca de mi papá, que yo ya estaba pues más o menos grandecita, hubo un deslizamiento que se llevó gran parte de la finca y pues igual se recibieron ayudas por parte de la alcaldía del municipio de esa época. Pero de resto la seguridad siempre estuvo bien, no se presentaban, digamos, en robos o asesinatos. Em,
mi mamá siempre nos acostumbraba a llevarnos a la iglesia que quedaba en el centro de la vereda, una iglesia cristiana. Entonces, esas también eran, digamos, como las salidas a socializar con la comunidad, con la gente de la vereda. Señora Ursulina, y en su infancia, ¿su merced recuerda qué era lo que comían habitualmente? ¿Cuántas veces al día comían? ¿Y qué alimentos consumían? Pues bendito sea Dios que en esta época sí, alimentos se podría decir que habían bastantes y a veces hasta sobraban, porque en la misma finca se cultivaban muchos de ellos, árboles frutales, em, como había como la yuca, el cacao, el plátano, la caña, naranjas, mandarinas, papayos, cachipáis, chupes, pumarrosas, o sea, en esta época había gran variedad de alimentos. Comíamos 3, 4 veces al día, desayunábamos caldito de papa con pollo, huevos, platanito asado, guapanelita, tintico, de vez en cuando un chocolatico, se ordeñaban las vacas, había queso, leche, eh, comenzando la semana se consumía carne que se traía el día domingo del pueblo y a veces se comía pollo, gallina, pues arrocito, yuca. eh, Mi mamá cortaba hierbitas, nos las preparaba con huevito. En las tardes se comía un pancito, chocolatico, unos cachipaisitos, arepitas. Y en la cena se comía normalmente pues un platanito asado, arrocito o huevo, lo que el campo en sí nos brindara. Los cumpleaños muy poco se celebraban. Únicamente por las festividades de diciembre se celebraba, se mataba un marrano para el 24, 31 y se consumía bastante carne. Se hacía una chicha, un masato y se invitaban a los vecinos para que compartiéramos todos ahí en comunidad, se jugaba y así también asistíamos a la iglesia en aquellas festividades. Si alguno de nosotros estaba cumpliendo años, pues en la iglesia nos felicitaban y nos cantaban, pero mis papás sí poco nos celebraban estas fechas. Señora Ursulina, cuando usted era niña, ¿solía comer alimentos dulces? ¿Y con qué frecuencia lo hacía? No, en aquella época no consumíamos dulces. Mi papá nos llevaba los domingos unos pancitos, bueno, sí tienen dulces, liberales o roscones. Y el otro dulce que consumíamos era el de la panela o la miel, que es cuando se muele la caña y se saca. Y a veces papá nos hacía melcochas o mamá. Entonces estas melcochitas las guardábamos y comíamos así entre semana. ¿Su merced de pronto recuerda haber tenido dolores frecuentes en la boca o de muela cuando era niña? ¿Recuerda qué remedios caseros le hacían para calmar las molestias o los dolores? Pues de aquella época me acuerdo muy poco, pero sí me acuerdo que me llevaron a que me sacaran una muelita cuando tenía como 10 añitos y me sacaron la buena y me dejaron la que estaba dañada. A papá le tocó llevarme al pueblo, pues para que me la sacaran. Y mamá me colocaba como un emplaste como de una hierbita, pues para que me durmiera y no me doliera mientras me la sacaban. Entonces era muy complicado, pues porque la distancia de la vereda al pueblo era más de 2 horas caminando, casi 2 horas, o en bestia, y de ahí había que coger un transporte como un carrito. En esa época eran unos carritos pequeños que nos llevaran como 40 minutos al pueblo. No, en esta época, por la misma distancia de la vereda al pueblo, nos llevaban únicamente a odontología si nos dolía una muela o un diente. Mamá siempre nos decía que nos cepilláramos en la mañana o en la noche, pero de niños, en la escuela nos decían que había que cepillarnos 3 veces, pero nosotros, por tantos quehaceres y tantas cosas, pues solo nos cepillábamos en la mañana. Señora Ursulina, ¿cómo le llamaban a las personas que trataban los problemas de las muelas en esa época? ¿Su merced recuerda si en esa época se acostumbraba a realizar higiene oral? No, en la vereda donde nosotros vivíamos allá no existían esos tales dentistas, había que salir al pueblo. Cuando su merced era niña, ¿recuerda haber ido al odontólogo con frecuencia? ¿Le gustaba ir? Pues cuando tenía 10 años me llevaron por urgencia a odontología al centro médico, o sea, en esa época se le decía hospital, y me sacaron una muela buena
y me dejaron la dañada. Y la muela que me sacaron eh, es una muela que no, nunca me volvió a salir. Entonces, pues a mí sí me hubiese gustado asistir más al odontólogo porque hoy tendría de pronto más dientes y muelitas y no tendría que utilizar caja y puente. Señora Ursulina, es decir que antes de los 20 años ya le habían sacado muelas. Sí, claro, antes de los 20 años me sacaron una muela que nunca me volvió a salir y ya después las otras las tenía muy dañadas, muy dañadas, entonces optaron por sacármelas todas y colocarme puente y caja. Entonces, hoy en día, pues uno hubiese querido que haberse cuidado más la dentadura para no tener que haberse puesto unos implantes de dientes. Señora Ursulina, muchísimas gracias. Esa es toda la entrevista por el día de hoy. Agradezco mucho por su tiempo. ¿De pronto desea añadir algo más? Bueno, señorita Brenda, muchas gracias y muy amable por la entrevista. No tengo nada más que decir.